Me había puesto toda mona para grabar este video porque hablo sobre estilo, así que ¿cómo podría salir con el jersey que normalmente llevo en casa? Pero bueno, me di cuenta de que hoy no me apetece ponerme mona, así que nada, me cambié, me puse la ropa de casa y aquí estoy, hablando sobre el estilo natural, nunca mejor dicho. Hoy vamos a hablar sobre complementos para la tipología natural del sistema de David Kibbie. Si te reconoces en la siguiente descripción, entonces tienes una morfología corporal natural. Si tienes una estructura ósea fuerte, maciza, si ganas masa muscular con bastante facilidad, entonces eres natural en el sistema de los 13 tipos de cuerpo de David Kibbie. Si también tienes los hombros anchos, incluso más que las caderas, esta zona superior es más amplia que la zona de las caderas, por lo general. Si tienes algún rasgo facial ancho, por ejemplo la mandíbula más amplia, una nariz chata o ancha, o la zona de los pómulos si es más anchita, puede que seas natural. Las mujeres con esta morfología tienen huesos anchos, como hemos visto, y también alongados y romos, no son los huesos afilados de una morfología dramática. Y en caso de que no seas natural, también tienes que ver este video, porque como mencioné la semana pasada, se está acercando la Navidad. Ya hemos visto todas las decoraciones en Lidl, en Alcampo y en todos los supermercados. Así que, bueno, dentro de poco habrá que pensar en los regalos de Navidad. Por lo tanto, si tienes alguna amiga que tiene este tipo de cuerpo, está muy bien que veas este video porque puedes robar cantidad de ideas de regalo. Como siempre me enrollo bastante con la introducción, pero no pasa nada, me lo vais a perdonar porque los tipos de cuerpo Kibbie suponen bastante lío, bastante confusión, por eso me gusta repetir cada vez que tengo la oportunidad, repasar, repetir por enésima vez las características de cada tipología. Bueno, pasemos ya al tema de los complementos. Empecemos por los zapatos. El calzado que le favorece a la morfología natural tiene que ser un calzado sencillo, de modelo discreto. Por ejemplo, un stiletto o un zapato de tacón que puede ser alto o medio. De hecho, a la tipología natural le favorece más un tacón medio que muy alto. Si quieres optar por un tacón cuadrado, también te va a sentar bien, especialmente si llevas botines o botas. Te favorece tanto el calzado de punta afilada como el calzado de punta ovalada. En cuanto a las sandalias, opta siempre por sandalias sencillas, con una sola tira. Esas sandalias que llevan muchas tiras y se enrollan en la pantorrilla no te van a sentar muy bien porque son más típicas de una morfología romántica. Y si no te gusta llevar tacón, estás de suerte porque te favorece todo tipo de calzado plano, como mules, bailarinas, botas y botines planos. Al ser natural, como el nombre de tu morfología indica, te van a favorecer los colores de la tierra, los colores naturales y también los tejidos naturales. Pasemos al tema de los bolsos. Te van a sentar genial los sobres de mano, pero no los pequeñitos, aunque los pequeñitos también, pero al tener una estructura más fornida, más maciza, te van a favorecer los sobres medianos, de tamaño medio. En cuanto a los bolsos que tienen asa, los de hombro, es preferible que optes por modelos sencillos, naturales, quizás con algún toque étnico, pero con poca estructura. En el caso de la morfología dramática, hablamos sobre bolsos muy estructurados, muy rectos, de líneas muy bien definidas. Pero en este caso, en caso de una tipología natural, habría que hablar sobre lo contrario, unos bolsos que pierden su forma cuando no llevan nada dentro, que tienen una estructura más ligera, si tienen estructura, o directamente nada de estructura, como los típicos sacos que se llevaban hace unos años y todavía se lleva lo que te gusta al fin y al cabo. Esos sacos que pierden su forma cuando no llevan nada dentro, a ti te favorecen porque lo tuyo es un estilo más natural. Entonces los bolsos de tipo hobo
saddle, satchel, de tamaño medio, te van a sentar de maravilla. Pasemos a las joyas y la bisutería, mi parte favorita, porque para la tipología natural tenemos un montón de opciones. Tenemos los materiales de la tierra que te sientan genial, como cobre, ámbar, turquoise, plata. También te favorecen las joyas étnicas o la bisutería étnica de otras culturas, las joyas artesanas, las joyas de museo especiales, las joyas más fornidas, con una estructura más fuerte, igual que tu estructura ósea. Aparte de esto, te favorecen también las joyas brillantes, grandes, funky, llamativas, con salero. Espero que hayas disfrutado con mi video y con mi estilo. Y si eres natural, espero que pongas en práctica con mucho gusto estos pequeños consejos. Al fin y al cabo, lo que más cuenta, como siempre digo, es que tú te encuentres bien en tu propia piel, que tú disfrutes con la moda, la bisutería, el peinado, el maquillaje o la falta de maquillaje, lo que quieras. Estos son solo algunos consejillos, algunas pautas que puedes aplicar, con las que puedes jugar. Así que nos vemos el próximo sábado para hablar sobre estilo. Porque yo soy la persona indicada para hablar sobre estilo. ¿Quién si no? Hasta luego, buen fin de semana.